Bueno, parceros VIP, vamos a darle inicio a esta puesta a punto en análisis técnico, trading y criptomonedas. Vamos a empezar el bloque de análisis técnico y trading con el módulo de Wyckoff, pilar fundamental para poder entender este y cualquier otro mercado. Es una de las bases para entender en general los movimientos del precio, pero lo más importante es que Wyckoff nos va a dar una mentalidad de profesional, de lo que se conoce como Smart Money. Wyckoff es el método que busca maximizar las ganancias y disminuir las pérdidas, pues el objetivo principal de Wyckoff es posicionarse en todo el inicio del movimiento. Antes de empezar, cabe resaltar que por mucho que la información que se presentará está filtrada, yo la he seleccionado y busco tocar lo más importante de todos estos temas que les voy a presentar, no los abarca totalmente ni se traducirá en ganancias inmediatas. Todos los temas tratados en el presente video y en todos los que vendrán requieren profundización de parte de ustedes y mucha práctica, importantísimo. Solamente así entenderán los conceptos y los podrán aplicar en cualquier mercado, en cualquier activo y en cualquier marco de tiempo. Dejando eso claro, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es y qué no es Wyckoff para tener muy claras nuestras expectativas. Lo que es Wyckoff es una forma de leer y de operar el mercado. Wyckoff nos va a dar indicadores claros del comportamiento del mercado, clímax de compra y de venta, springs, uptrust, test, muestras de debilidad y de fortaleza del mercado, pero el que pretende utilizar estos indicadores mecánicamente, pretendiendo lograr ganancias automáticas sin analizar las relaciones de oferta y demanda, no solamente perderá buenas oportunidades, se le irán esas buenas oportunidades, sino que tomará malas oportunidades, tomará malos trades y terminará perdiendo dinero. El operador de Wyckoff solamente abrirá una posición después de analizar las relaciones de oferta y demanda con estos indicadores, después de analizar y considerar escenarios alternativos y después de plantearse su stop de protección. Cuando tenga todo eso listo, el operador de Wyckoff va a entrar en una posición. Por eso el operador de Wyckoff nunca va a tomar una decisión a la ligera, nunca va a ver el precio que tuvo un movimiento repentino y va a entrar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si se hace sin tener ese razonamiento previo, es muy seguro que vayas a caer en una de las trampas de los profesionales y que vayas a tomar una mala decisión, incluso si determinaste bien la dirección del precio. Lo segundo que es Wyckoff es un complemento del análisis técnico tradicional. Hay unos que dicen que no se puede complementar. Yo pienso que es todo lo contrario. Wyckoff nos va a dar unas bases, pero no busca ni comprobar ni refutar el análisis técnico tradicional o algún otro tipo de análisis de mercado. Algunos operadores buscarán acoplar las ideas de Wyckoff a un modelo de análisis fundamental y otros buscarán acoplarlo a todos los diferentes métodos de análisis técnico tradicional que haya. Todos pueden llegar a ser rentables. Esos que dicen que un método es malo y que no sirve siempre quedan como bufones cuando viene otro trader y les demuestra que sí se puede ser rentable, cuando llega y acopla ese método a su perfil emocional y a su perfil pues de riesgo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, los principios básicos, y con eso nosotros crear un setup, un conjunto de reglas que se acople a nuestro perfil emocional y que se acople a nuestro capital. Ahora vamos a ver qué no es Wyckoff. Wyckoff no es una herramienta para predecir. Wyckoff no nos va a ayudar a decir cuál va a ser el precio donde va a alcanzar el fondo o cuál va a ser el precio donde se va a terminar un rally. Wyckoff pertenece a estos métodos que son reactivos. Es decir, es un método que espera que se dé el movimiento, lo interpreta y después sí reacciona. Después vamos a ver cómo se complementa con otras estrategias predictivas que nos van a servir para proyectar nuevos objetivos, pero pues eso va a ir más adelante. Lo que nosotros necesitamos primero es saber cómo reaccionar, cómo identificar los posibles movimientos más que predecirlos, porque vamos a ver cómo el predecir no es tanto predecir, sino que es un análisis probabilístico. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo reaccionar y después sí cómo medir la probabilidad para proyectarnos un objetivo. Lo otro es que Wyckoff no es un método para hacerse millonario, es un método para hacerse consistente. El objetivo no es obtener retornos exorbitantes, aunque hago un paréntesis porque sí se pueden lograr. El método de Wyckoff es el que lo permite porque es el método que busca posicionarse justo cuando el movimiento va a empezar. Pero el verdadero objetivo de Wyckoff es preservar el capital, manejar bien el riesgo y mantenerse
en el juego. ¿En cuál juego? En el juego del trading. Por eso hay que dedicarle unos minutos a la teoría de juegos y a los mercados financieros. ¿Por qué? Según la teoría de juegos, que es una rama del estudio económico, hay dos tipos de juegos. Hay juegos finitos y juegos infinitos. Los juegos finitos son aquellos que tienen jugadores conocidos o determinables, tienen reglas fijas y tienen un objetivo que le da fin al juego. Por ejemplo, el fútbol o cualquier deporte. El juego tiene fin y tiene un ganador. Los juegos infinitos, por su parte, son aquellos que tienen jugadores desconocidos, indeterminados, ocultos, tiene reglas flexibles o cambiantes a lo largo del juego y el único objetivo del juego es que ese mismo juego se preserve indefinidamente y el objetivo de los jugadores es preservar el juego indefinidamente. Los mercados financieros son juegos infinitos por naturaleza. Cuando uno por fin logra entender que todas las acciones de quienes mueven los mercados van encaminadas a hacer es que el mercado fluctúe y que el juego siga, uno se va a sacar de la cabeza el miedo de que cualquier activo se vaya a cero cuando el precio está cayendo y el FOMO de que se vaya a ir a la luna cuando yo no he entrado y el precio ya está subiendo. Todo lo contrario, en esos casos se tendrá el pensamiento puesto y en esos puntos es donde uno buscará las mejores oportunidades. Esto fue precisamente lo que entendió Wyckoff, que los jugadores grandes lo único que quieren es preservar el juego, pues son ellos los que ganan tanto en la subida como en la bajada, son los mismos jugadores, a ellos no les interesa si el precio suba o que el precio baje, a ellos les interesa es que el precio fluctúe, por eso ellos no van a dejar que el juego se termine, que el mercado se acabe, si el precio llega a cero o si se va a la luna y se queda allá, pues el juego sería un juego finito y a ellos no les interesa un juego finito, a ellos les interesa un juego que perdure indefinidamente al cual ellos le puedan seguir sacando rentabilidades. ¿Qué más entendió Wyckoff? Que las relaciones de oferta y demanda generan procesos de acumulación y distribución y que esos procesos son cíclicos. ¿Por qué son cíclicos? Por lo que vimos anteriormente, porque el objetivo de los profesionales es que el juego perdure, que el mercado siga su fluctuación y por eso que cumpla estos ciclos. Wyckoff también entendió que los grandes movimientos del mercado son generados por las acciones de manipulación perpetrada por los grandes inversionistas, acciones más o menos coordinadas. Y aquí surge un concepto del operador compuesto. El operador compuesto es como una ficción que nosotros tenemos que asumir. Nosotros deberíamos asumir al smart money, al dinero profesional como un jugador que se está posicionando, un jugador que está moviendo las riendas del mercado atrás. Tercero, se dio cuenta que los pequeños inversionistas, los amateurs, nosotros podríamos considerarnos dentro de ese grupo, son la presa de los profesionales, son la contrapartida, son los que venden en el miedo y son los que compran en la excitación, mientras que los profesionales son lo contrario, ellos son los que compran en el miedo, acumulan y cuando está en la etapa de excitación, de euforia, distribuyen todos sus activos. Se dio cuenta que los actos de los profesionales dejaban un rastro en el volumen y que cumplían uno de tres objetivos, o mover el precio, o comprar o vender sin impactar el precio sustancialmente. Lo segundo, forzar el precio a que suba o forzar el precio a que baje o desincentivar la compra y la venta de los traders o de los otros inversionistas, que todos estos propósitos dejaban un rastro en el volumen y que el secreto para operar los mercados entonces estaba en aprender a observar las pequeñas fluctuaciones que nosotros llamamos ondas del mercado y entender las relaciones entre precio y volumen en conjunción con todos los indicadores que nosotros vamos a ir viendo con el paso de las semanas. Vamos a ver cómo el volumen es de los aspectos más importantes en Wyckoff. La interpretación del volumen es crucial para nosotros saber cuáles son las intenciones del dinero inteligente, del dinero profesional. El problema es que estamos en un mercado que no tiene volúmenes agregados y que no tiene buena confianza en que esos volúmenes sean datos acertados, sean datos veraces. Eso es un problema. El otro problema es que es un volumen muy mal distribuido. Nosotros vemos cómo el mercado total de las criptos se ve líquido, se ve que mueve más de 30.000 millones de dólares, posiblemente de los mercados más líquidos en el mundo viéndolo desde afuera, pero viéndolo de cerca, analizándolo con lupa, vemos cómo son 32.000 millones de dólares que se reparten entre más de 2.000 activos
que tienen más de 16.000 pares en diferentes exchanges, en diferentes casas de cambio. Eso es impresionante, pero viéndolo más a detalle todavía, uno se da cuenta, y esto ya hablamos en el video de las altcoins, que en promedio más del 80% del volumen está entre el top 5 y Tether. De hecho, más del 95% no se sale del top 20. Y aún así, estos activos, que son los más líquidos, los que abarcan la mayor parte del volumen, no tienen un volumen agregado claro. Todos son un dato agregado de más de 400 pares en el caso de Bitcoin, más de 400 pares en el caso de Litecoin, más de 400 pares en el caso de XRP y así sucesivamente. Esto presenta un problema porque no nos podemos dejar llevar y creer que el volumen que nos aparece en CoinMarketCap es el volumen con la liquidez que nosotros contamos en el exchange. Ahora, para identificar los movimientos del volumen, como nosotros analizamos los volúmenes relativos, esto no es un problema principalmente. Como nosotros analizamos volúmenes relativos, cuando un operador profesional vaya a tomar su acción, nosotros vamos a poder identificarlo porque el volumen relativo nos lo dirá, pero también tenemos que tener una muestra de que ese comportamiento esté pasando en al menos 2 o 3 o en todos los exchanges que tienen buena liquidez, que en promedio tienen buena liquidez, con la salvedad de que tampoco sabemos si esos exchanges tienen la liquidez que dicen tener, porque ellos tienen muchos incentivos en maquillar sus cifras y maquillar diciendo que tienen volúmenes mayores cuando en realidad no los tiene. El verdadero problema que tiene el volumen en las cripto es que esa falta de liquidez va a permitir que los profesionales hagan trampas más profundas, hagan trampas, digamos, más eficaces, que traten de engañarte más con un rompimiento que pueda exceder por un 1 o 2% o incluso más la línea de tendencia y aún siendo una trampa. En ese momento es muy factible que te saque tu stop, que te obligue a sacar tu stop porque simplemente si no estarías asumiendo demasiado riesgo. Entonces esas son de las características que vamos a ver en las cripto y por eso para aplicar Wyckoff de la mejor manera necesitamos identificar activos que tengan buena liquidez, un activo en el que si yo quiero comprar no vaya a tener el riesgo de que vaya a haber una variación muy grande que me obligue a salir del mercado, que afecte mi rentabilidad en el futuro. Si el mercado es muy líquido, simplemente cuando un inversionista grande vaya a tomar una acción, el movimiento va a tener simplemente demasiada violencia y nosotros no vamos a poder beneficiarnos. Por eso quedarnos en estos activos que yo les estoy mostrando acá son los que mejores relaciones de Wyckoff presentan. Los otros muestran los mismos indicadores, pero no son de la misma calidad precisamente porque la liquidez hace que el precio caiga más de lo que debería o suba más de lo que debería. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en cuanto al volumen y en cuanto a Wyckoff. Esto es a gran escala el método de Wyckoff. Estas son las fases del mercado según Wyckoff, que de hecho él las aprendió del mismo Charles Dow, que Dow tenía 3 etapas del mercado, una etapa de acumulación, una de participación y una de distribución. Wyckoff la amplió a 4, acumulación, esta que es, digamos, la subida, distribución y la caída, la tendencia bajista, y después otra vez se repite el ciclo. Lo aumentó aún más porque él identificó pues que eran los mismos profesionales que ganaban tanto en la subida y que en la bajada también se podía ganar. Simplemente, entonces esto es lo que nosotros vamos a ver a detalle y vamos a estudiar las características de todas estas fases del mercado en los próximos videos, pero vamos a empezar entendiendo el razonamiento de las fases del mercado, qué es lo que pasa tras bambalinas y que hace que estos procesos se desarrollen como se desarrollen. Primero, el inversor amateur, cuando estamos cayendo, estamos en una tendencia bajista, el inversor amateur entra en pánico y vende, motivado mucho por lo que están diciendo las noticias y todo el entorno negativo que acompaña la tendencia bajista. Recuerden que el precio es el rey, el precio es el que genera todo lo que pasa a su alrededor, el precio es el que genera las noticias, el precio es el que genera los rumores, el precio es el que genera... el precio es el que genera simplemente todo. El precio es el rey y el precio es el único que no tiene rezago. Es lo que nos muestra en tiempo real las intenciones de las personas que están participando precisamente en el mercado. Lo segundo es que en ese momento en el que el amateur tiene miedo y está saliendo de sus activos,
el profesional, ese operador compuesto que nosotros asumimos como un todo, pero pues que son muchos operadores que actúan más o menos de una forma coordinada porque entienden precisamente estos principios y tienen la liquidez para aplicarlos. Ellos son los que están comprando los activos que venden los amateurs con miedo. Entonces eso ya nos indica que los amateurs son la contrapartida de estos operadores profesionales. Cuando el operador está en poder de todos o de todos los activos que pudo acumular y ya no hay más oferta, es decir, ya no hay más gente que quiera vender sus activos, ellos ya no tendrán resistencia y lo único que va a poder hacer el precio es subir. Cuando el precio empiece a subir, ahí ellos ya verán sus primeras ganancias. Primero se posicionarán o cuando se empiece a diluir el miedo y el público vuelva a interesarse en el activo, muy seguramente haya operadores que alcancen a identificar con buen tiempo el movimiento y logren sacar una tajada. Pero la mayor parte de los operadores amateurs, retailers, van a perder el miedo y se van a interesar otra vez en el activo cuando la mayor parte del movimiento esté completada y cuando el entorno de euforia los motive a comprar. Buenas noticias saliendo, buenos rumores o rumores de alianzas o bueno, todo esto que nosotros vemos que pasa en un mercado alcista, que las noticias siempre responden a lo que está pasando con el precio. Siempre las noticias van a ir detrás del precio tratando de explicarlo. Entonces eso va a motivar a los inversionistas amateur a volver a comprar. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mismo que les compró cuando ellos tenían miedo es el mismo que les va a estar vendiendo durante la subida. Acá en estas zonas de consolidación es donde se posicionan los profesionales y en estas fases tendenciales son donde ellos obtienen sus beneficios. Esto básicamente es durante la subida cuando está aquí y están comprando en la euforia todos esos que entraron tarde y que considerarán que el precio va a seguir subiendo indefinidamente y que mejor comprar porque de pronto se les va el tren. Esas personas son las que cuando el precio se quede sin demanda y los profesionales logren salir de todos sus activos, simplemente el precio caerá de su propio peso. La poca demanda que quede se va a desaparecer y la oferta flotante que haya va a hacer que el precio colapse, dejando atrapados a todos estos inversionistas, retailers que simplemente actúan emocionalmente, actúan siguiendo lo que dicen los medios y los rumores y simplemente son la presa, son el pan de cada día de los operadores profesionales que son los que mueven el mercado y los que seguirán haciendo que se mueva indefinidamente, los que no van a dejar que muera tampoco. Esto básicamente es el razonamiento detrás de las fases del mercado de Wyckoff. Más adelante vamos a verlas todas a detalle, qué es lo que pasa en esta etapa de acumulación, cuáles son los indicadores acá, cuáles son los indicadores acá, cuáles son las señales que nos va a mostrar la tendencia en el intermedio. Todo esto lo vamos a ver muy a detalle, pero es importante entender el razonamiento. Nosotros ya vamos a empezar a pensar como los profesionales. Nosotros vamos a dejar de tener miedo cuando el precio caiga y vamos a dejar de tener miedo también cuando el precio suba. No vamos a tener miedo de quedarnos por fuera. Vamos a entender que simplemente es una etapa del mercado, que si se nos fue y hay que esperar la siguiente. Nunca vamos a tomar decisiones emocionales. Eso es lo que tenemos que sacar de Wyckoff. ¿Qué nos queda entonces de este video introductorio? Que los principios de Wyckoff definitivamente sirven en el mercado de las cripto, pero la escasez de volumen y liquidez hacen que en ocasiones se deban asumir más riesgos y que en ocasiones sea más difícil identificar la intención de los profesionales. Pero como hay cosas malas, hay cosas buenas. Eso también hace que los movimientos tendenciales sean más extensos, de más del 100%. Entonces se podrán lograr muy buenas rentabilidades cuando se logre la experiencia para identificar bien estos indicadores y para posicionarse bien en ellos. A esto es a lo que nosotros le vamos a apuntar, a identificar estos movimientos tendenciales largos, a tener grandes swings. Ahí es donde está la verdadera
rentabilidad, las verdaderas ganancias se generan ahí, no en el scalping, y menos en el scalping en el mercado cripto, en el mercado de altcoins, que les mostré cómo simplemente no era una opción. Ahorita la culminación de la parte 2 del video introductorio la voy a hacer en texto porque ya he tocado todos los puntos que quería tocar en ese video, el análisis técnico, lo de las altcoins. Vamos a ver cómo realmente en scalping, si el mercado está muy lateral y para obtener alguna rentabilidad, pues los que vivimos de esto, también pues operaríamos para sacar rentabilidades del corto plazo, pero no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es tener la paciencia, tener la cabeza lo suficientemente fría para identificar los movimientos tendenciales grandes, posicionarnos en las consolidaciones y tener las ganancias grandes. Ese va a ser nuestro objetivo con Wyckoff, con el resto de esta puesta a punto. Y en el grupo es básicamente lo que vamos a seguir. Finalmente, para terminar, recalcar que necesitamos un plan de trading. Idealmente por escrito, como en todo método, yo los invito a que hagan un plan de trading y que se definan simplemente 3 puntos a la hora de abrir una posición. Primero, escribir por qué tomaron la posición y qué creen que debería pasar en el futuro inmediato. Dejarlo por escrito, después ustedes van a ver qué tan buena es esa, se hacen ustedes mismos una retroalimentación. Segundo, se define una zona de objetivo donde el trade pueda cerrarse o donde puedan tomarse ganancias al menos parcialmente, importantísimo. Y lo tercero es un precio determinado, donde el trade deba ser cerrado en el caso de que el mercado se vaya en otra dirección. Esto es nuestro stop de protección. Fundamental que tengamos esas 3 cositas al menos muy claras, idealmente por escrito, cuando nosotros vamos a entrar a una nueva posición. Para terminar, sepan que operar los mercados financieros es algo muy complejo. Como en cualquier ocupación, la experiencia es el mejor aliado. El que piense que puede encontrar en esto un santo grial que le permita hacerse millonario sin la necesidad de comprometerse ni dedicar nada de tiempo, no lo va a lograr. Simplemente esto requiere dedicarle tiempo, mucho tiempo, a estudio extra, análisis de gráfico, muchas horas detrás de las gráficas. Por eso pues vamos a meterle la ficha, vamos a prepararnos para entrar en materia, al método aplicado. En la próxima entrega vamos a hablar de las 3 leyes fundamentales de los mercados, los 4 tipos de consolidaciones, vamos a ver una primera aproximación a la estimación de objetivos y vamos a ver un primer ejercicio de identificación de la tendencia. Espero que hayan disfrutado este primer video, nos vemos en la próxima oportunidad, chao.